Muy buenas noches. ¿Cómo están mis queridos hermanos, amigos? Aquí estamos una vez más, llegando hasta su hogar con las buenas nuevas del Evangelio. Bueno, como siempre, deseoso de que usted sea bendecido. Un poquito los minutos se me fueron, pero acá estamos, como todas las noches, listos y prestos para hablarles de las cosas maravillosas que vienen de parte de Dios. Y quiero leer un pasaje que se encuentra en el capítulo 4 del libro de Génesis, versículo 8. Dice la palabra del Señor. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que cuando estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Bendito el nombre del Señor. Qué historia más trágica, ¿verdad? Su hermano mató a su otro hermano. Qué triste que un familiar, un ser querido, el más cercano, levante contra usted, contra mí, contra alguien que es su familia, su sangre, levante su mano y lo mate. Que ni siquiera fue un golpe solamente de molestia, no, lo mató. Y lo mató salvajemente. Pero, ¿qué enseña la palabra de Dios sobre esto? Porque ambos eran hijos de Adán y Eva. Se supone que los genes de Adán y los genes de Eva estaban en ellos. Y que definitivamente los sentimientos, los afectos característicos en una persona humana, sobre todo familia, tenían que reflejarse, tenían que manifestarse, ¿no? ¿Qué pasó con el corazón de Caín? ¿Qué pasó con este hombre para que él arremetiera tan salvajemente contra su hermano y lo mate? Es que la Biblia enseña, amados hermanos, dando la parábola del sembrador, que la semilla, que es la palabra de Dios, que es la palabra santa, maravillosa, puede caer en varios tipos de corazones. El corazón que está junto al camino, que representa a aquellos que no duran, que oyen pero no aceptan esa palabra. El que cayó entre pedregales, el que cayó entre espinos y el que cayó en buena tierra, ¿no? Entonces, tanto los espinos como los pedregales tienen poca duración, pero en buena tierra la palabra de Dios se hace fructífera, ¿no? Y en la Biblia, cuando nosotros analizamos desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, las historias de hombres como Caín y las historias de hombres como Abel, es decir, lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo, la luz y las tinieblas, descubrimos que muchas veces la palabra de Dios no tiene cabida en aquellos corazones que se endurecen, en aquellos corazones que la rechazan, y que la consecuencia de ese rechazo a la palabra de Dios, trae como resultado la muerte, tanto para la persona como puede convertirse en un criminal. Las consecuencias son funestas, hermano. Porque el corazón del ser humano, que representa la buena voluntad, que representa el lugar donde nacen los valores, los sentimientos, los afectos, ese corazón solo puede sostenerse y puede reforzarse para bien por la palabra de Dios. Cuando el corazón no recibe la palabra de Dios, cuando esa palabra de Dios no está dentro de nosotros, nosotros somos presa del mal. El enemigo envuelve ese corazón y lo endurece, lo llena de odio, lo llena de maldad, y la persona se convierte en un energúmeno. En cualquier cosa se convierte y destroza, arruina, ataca, mata. O sea, solo la palabra de Dios puede crear un corazón nuevo.
pueden mantener un corazón sensible a los afectos, a los sentimientos. Solo la palabra de Dios. Por eso Cristo dijo: las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. ¿A qué se refiere con que son vida? Que dan vida a tu corazón, dan vida a tu alma, para que afloren los más nobles sentimientos, para que afloren los buenos deseos, para que seas una persona bondadosa, cariñosa, amorosa, afectiva. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuida tu corazón de que tú te conviertas en un elemento malo. Miren qué diferente el corazón de Abel. Abel era un hombre dócil. Abel ni siquiera tenía la malicia como para pensar a dónde me lleva mi hermano, ¿no? Jamás se imaginó que su hermano quería matarlo. O sea, en el corazón de Abel no había ese pensamiento de desconfianza, ¿no? Abel era un hombre dócil, confiado, amaba a su hermano. Y como su hermano no tuvo ese corazón de Abel, Caín arremetió y lo mató. Y en la Biblia encontramos, por ejemplo, también al hijo de Noé, a este hombre llamado Can. Noé tenía 3 hijos: Sem, Can y Jafet. Sem y Jafet tenían un corazón diferente al corazón de Can. Can un día encontró a su padre que estaba borracho en su tienda. Había bebido vino y él estaba desnudo en su tienda, y Can entró y se burló de él. Y salió para que sus hermanos entraran y se burlaran también. O sea, el corazón de Can no era un corazón respetuoso. Porque Noé no solamente era su padre. Noé era el hombre a quien Dios le había dado autoridad. Autoridad sobre el mundo, tal como se la dio a Adán. La misma promesa y la misma dirección que le dio a Adán se la dio a Noé: creced, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Fueron las mismas palabras que le dio a Adán. O sea, Dios no solamente lo constituyó como el papá de ellos, de sus hijos, y el marido y el suegro de sus nueras, y el marido de su esposa, sino que le dio una autoridad espiritual. Le otorgó una autoridad espiritual de parte de Dios. Noé no era cualquier persona. Tal vez cometió un error al emborracharse, pero Noé no salió borracho desnudo afuera para que todo el mundo lo vea. No, él estaba en su tienda, se emborrachó en su tienda y ahí se quedó dormido, desnudo, tal vez hacía calor, qué sé yo. Y su hijo le faltó el respeto. Le faltó el respeto a su padre y le faltó el respeto a la autoridad que Dios le había dado a su padre. Por eso los hombres que han sido llamados por Dios no son solamente padres de familia, ciudadanos, vecinos, amigos, familiar. Son las personas que Dios le ha dado su autoridad. Y esa autoridad se tiene que respetar, porque son personas que sirven a Dios, que honran a Dios y que predican la palabra de Dios. Cualquiera puede arremeter contra mí y decirme cualquier cosa. Pueden insultarme, ofenderme a mí, y no hay problema con eso. Pero cuando ya se refieren a mí en el campo ya pastoral, ya no es contra mí el asunto ya. Ya no es contra mí. Cuando ya hay una burla, cuando ya se menciona la palabra ese pastor, cuando ya se dice ese pastor en forma despectiva, ya no es contra mí. Si dijeran ese Fernando Moreno, ahí no hay problema. No hay problema. Porque está hablando de mi naturaleza humana, está hablando de mi condición humana. Pero cuando mencionan ese pastor, que ese sí, que esto, que es un falso pastor, que acá, que hay, ya no es contra mí ya. Porque esa autoridad yo no me la impuse, porque yo quise. Esa autoridad yo no la tomé ni me
proclamé pastor. Es más, yo nunca quise ser pastor. Y siempre lo testifico que yo nunca quise ser pastor. Y yo tuve una batalla, por llamarlo así, contra Dios cuando me llamó al pastorado. Yo le dije a Dios, yo no quiero ser pastor, no quiero, por favor, no quiero. Pero Dios me llamó. Y esa autoridad no fue que yo me la impuse, sino que Dios me la dio. Y por eso tengo la autoridad de predicar la palabra del Señor, con la revelación y la inspiración y la sabiduría que Dios me da, que no es mía, porque sin Dios yo no tengo nada. Pero estas cosas espirituales vienen de Dios. Y cuando alguien arremete, sea contra mí como pastor o contra cualquier pastor, está yendo contra la autoridad de Dios. Can se fue contra la autoridad de Dios y contra la autoridad de su padre. Sus hermanos no. Sus hermanos entraron de espalda y taparon a su padre, lo cubrieron, lo protegieron a su padre. Y por eso es que Noé lanzó una maldición sobre los hijos de Can. Dijo, maldito sea Canaán. O sea, los descendientes de Can iban a ser malditos. Esas fueron las palabras, porque Noé no soportó la burla, la falta de respeto que su hijo había cometido contra él. Tal vez a usted le puede parecer tan gravoso también, porque se ha burlado un rato, tan grave. Para estos tiempos en que vivimos, insultar, hablar mal, es algo normal. En estos tiempos, en esta sociedad, porque estamos ya prácticamente acostumbrados a vivir en las tinieblas, en la oscuridad, en la maldad, en la burla, en la falta de respeto. O sea, aquí en estos tiempos los hijos le faltan el respeto a los padres como si nada, ¿no? Pero en esos tiempos, hermano, faltarle el respeto a un padre, eso tenía pena de muerte. Eso era grave. Cuando usted lee la historia de Israel y dice que los padres venían a los ancianos, de acuerdo a la ley, venían a los ancianos y decían, ¿sabe qué? Tenemos un hijo rebelde, ocioso, borracho, que no quiere respetarnos. Cuando esos padres decían eso de un hijo, esos ancianos levantaban al pueblo, iban donde estaban este muchacho y lo apedreaban hasta matarlo. Lo mataban. Así era, hermano. Para que usted se dé cuenta cómo el respeto a los padres era algo, hermano, sagrado. Sagrado, ¿no? Qué lástima que se haya perdido eso. Qué pena que se haya perdido eso. Un valor tan grande, ¿no? Que es respetar a los padres. Bien dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hoy los hijos maldicen a sus padres, los golpean, arremeten contra sus padres, contra su mamá, contra su papá, le tiran de puñete, de patada. Desde niños le jalan los cabellos, los arañan, los muerden. Desde niños. ¿Qué se iba a permitir antes eso, hermano? Hace 50 años atrás, 60 años atrás, ningún padre permitía a sus hijos que le faltara el respeto. Ninguno. Los hijos andaban derechitos. Los padres de un grito los sentaban. Ahora grítele a un hijo para que vea cómo se le viene encima. Capaz hasta de matarlo. ¿Sí, hermano? No, que tenemos derechos. Ahora nosotros tenemos derechos. Si me pegas te denuncio, le dicen a sus padres. Qué triste realidad la que estamos viviendo realmente en estos tiempos, ¿no? Triste la realidad. Pero, ¿por qué Can hizo eso? Porque su corazón no era como el de sus hermanos. Su corazón era malo. Su corazón no era afectivo, respetuoso, amoroso. Y por eso, aunque él tenía el conocimiento de Dios, porque el diluvio, hermano, él sabía que lo trajo Dios, los animales que Dios salvó, el arca que se construyó, todo eso, él sabía que venía de Dios. Tenía testimonio de que Dios estaba con su padre, pero con todo y todo se burló de su padre y de la autoridad que Dios le había dado a su padre. Su corazón era malo. Cuando un corazón es malo, hermano, no respeta la autoridad. No respeta la autoridad. Por eso hoy vemos la gente atropellando a las autoridades,
si paran un vehículo a pedirle documentos, se le ponen boca a boca que sí, que esto, que lo comienzan a filmar, que por qué me va a poner la papeleta, que son unos abusivos, y ha cometido una infracción. Ha cometido una infracción y para ponerle una papeleta o un ticket, como dicen en otros países, le arman tremendo problemón al policía. Porque la gente que tiene un corazón malo no obedece la ley, no se sujeta a las autoridades, ni de su casa, ni de su familia. Esas personas que se comportan así con los ancianos de la calle, con las autoridades de la calle, son personas que en su hogar son así. Con sus padres son igual. Con sus hermanos mayores son iguales. No tienen respeto. Ellos insultan, agreden, están acostumbrados a esa forma de vivir. La violencia está en ellos. Y por esa razón es que la situación en la humanidad se agrava cada vez más y más. Y las nuevas generaciones aprenden esas costumbres. Y hoy lo vemos. Ya no hay respeto. Ya no hay consideración a nadie. Y su corazón es endurecido. ¿Cómo podemos salvar esta generación? ¿Cómo podemos rescatar a esa juventud, a esta nueva versión de humanidad que tenemos? La palabra de Dios es la única. Cristo obrando en los corazones, tratando en el alma, tratando ahí en lo interno, puede cambiar tu corazón de piedra por uno de carne. Puede poner esa palabra de vida dentro de ti. Miren ustedes, Cristo escogió a 12. Uno de ellos lo traicionó y lo vendió por 30 monedas de plata. Lo mandó a la muerte, a su maestro, a su Señor, al que lo había escogido, lo mandó a la muerte. No le importó el dinero, no le importó otra cosa. Hay gente que por intereses propios son capaces de vender hasta su alma al diablo, por intereses económicos, por fama. ¿Saben ustedes que esos cantantes famosos, esos artistas famosos, tienen pactos con Satanás? Han hecho pactos, están compactados. Sí, hermano. Y está comprobado ese pacto diabólico entre ellos. Muchos de ellos le cantan canciones a Satanás. Muchos de ellos están compactados y tienen fama y todo, pero han vendido su alma a Satanás. Que el Señor lo reprenda. Y no les importa. No les interesa, hermano. La gente con tal de ganar dinero, no le importa destruir un país, no le importa destruir familias, no le importa hacer lo que tengan que hacer, mandar a matar, destruir lo que sea. Es que su corazón es malo. Su corazón está lleno de piedra, de espinos. No fructifica la palabra de Dios allí. Ellos no quieren saber de la palabra de Dios. Esa semilla de la palabra de Dios no la quieren. La rechazan. Yo tengo mi religión, yo no creo en Dios, yo soy ateo, ¿qué es esto? Yo soy gnóstico, yo soy filósofo, que a mí esto, que a mí la ciencia y que no sé cuánto, yo tengo mi manera de pensar, yo creo así, a mí nadie me va a cambiar. Y esas son sus palabras. Como si fuera que nosotros queremos cambiarlo para llenar el templo con sus personas. No es así. Nosotros predicamos para que Cristo te salve, para que Cristo te cambie, para que te conviertas en una buena persona, para que seas un hombre y una mujer lleno de felicidad y de la bendición de Dios. Para eso predicamos el Evangelio. No predicamos para llenar la religión que tenemos, hermanos. Nosotros no tenemos religión. Nosotros creemos en un Cristo de poder, no en una religión. Una religión la tiene cualquiera, hasta los borrachos se persignan. Tienen su religión, las prostitutas tienen su religión, los homosexuales tienen su religión, los delincuentes tienen su religión. Cualquiera tiene una religión. No es eso. Es tener a Dios en el corazón, es tener su palabra en el corazón. Entonces Judas lo traicionó. Los 11 no. Pedro lo negó, pero se arrepintió. Porque su corazón estaba lleno de amor hacia su Señor, hacia su Maestro. Y por esa razón se marca la diferencia entre Judas y todos los demás discípulos. Había una diferencia. Los demás discípulos huyeron, lo dejaron solo, tuvieron miedo, pero nunca dejaron de amar al Señor.
lo respetaron, lo amaron, creyeron en él. Y ahí se sostuvieron. Como hombres, como seres humanos, tuvieron sus debilidades, pero amaban al Señor. Ellos amaban al Señor. Usted puede tener sus debilidades, su flaqueza, pero usted ama al Señor. Usted cuando invoca a Dios lo hace de corazón. No es lo mismo una persona que lo desprecia, una persona que no quiere saber nada, que no le interesa, que le da igual. Es muy diferente. Es muy diferente. Judas lo traicionó. Y en toda la Biblia vemos gente que rechazó a Dios, gente que no quiso seguir las pisadas del Maestro, gente que vivió a su manera, irrespetuosos, temerarios, ofensivos, llenos de violencia. Hoy tenemos un mundo religioso, hermano, de diferentes religiones, pero las conductas son violentas, agresivas, malas, perversas. No hay sensibilidad. Es triste lo que vivimos. Tal parece como que los Caín se hubieran multiplicado y los Abel se están muriendo y se están muriendo. Abel murió víctima de su hermano, de ese coraje, de esa envidia, de esos celos. Su hermano lo mató. Pero Abel está con el Señor. Caín no. Un día, hermanos, un día, como dice la Biblia, se conocerá en aquel que sirve a Dios y en aquel que no le sirve. Un día se conocerá. ¿Y sabe dónde se va a conocer? Cuando usted abra sus ojos después de la muerte y se dé cuenta dónde está. Y ahí recién va a entender, ahí recién va a comprender que su proceder fue malo. Que el lugar donde usted está es un lugar de tormento. Es un lugar, como dice Cristo, donde el gusano nunca muere, donde el ardor de la candela no se apaga. Sí, hermano, usted lo puede creer o lo puede rechazar, se puede burlar y decir lo que quiera, pero un día, la Biblia no miente, se conocerá entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Pero habrán otros que estaremos en el cielo, que ahí gozaremos de la vida eterna, de la gloria eterna, aunque hayamos sufrido aquí, aunque aquí hayamos sido víctimas de gente perversa, aunque aquí nos hayan ofendido, nos hayan difamado, nos hayan dicho de todo, no importa. Nosotros seguiremos predicando el Evangelio, porque un día estaremos con el Señor. Y por eso le damos gracias a Dios que su palabra entró a nuestro corazón. Hoy tenemos esa semilla de su palabra germinando dentro de nuestra vida. Y cada día nuestra fe crece. Y cada día somos más optimistas. Y cada día ponemos en las manos de Dios nuestras vidas, la vida de nuestras familias. Le agradecemos a Dios en todo y por todo. Dios es el centro de nosotros. Pero usted, amigo, usted, amiga, que está escuchando esta palabra, usted está alejado de Dios. Usted se ha apartado de Dios. Tal vez lo conoció un tiempo y luego se apartó. O usted nunca quiso conocerlo y siempre vivió así, rebelde. Mire su condición, su carácter, su temperamento. Las cosas que usted ha mencionado contra su propia madre, contra su propio padre, contra su propia familia. Las cosas que usted le ha dicho a su propia esposa, a su propio esposo. El maltrato, la humillación y todo ese acto de violencia, de golpes, de patadas y de tantas cosas terribles. Toda esa maldad que usted ha reflejado como un veneno que sale de la boca de una víbora. Así ha sido usted, así se ha comportado siempre. Pero si usted le entrega su vida a Cristo, usted aprenderá a amar a Dios. Y esa palabra dentro de usted cambiará su vida. Yo quiero orar por usted esta noche. Quiero pedir a Dios por ti. Cierra tus ojos, pídele perdón al Señor. Acércate a Cristo, acéptalo en tu corazón como tu Señor y Salvador. Yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por este mensaje dado a tantas vidas que están en sintonía en este momento. Te pido por aquellos que reflexionan,
Te pido por aquellos que escuchan esta palabra y la asimilan y dicen, es verdad, necesito acercarme a Dios. Perdónales todos sus pecados, todas sus maldades, todo aquello que hayan hecho. Perdónales, santifícalos, cambia sus vidas. Desbarata esa obra de las tinieblas que hay en ellos. Rompe esas cadenas. Sálvalos, Señor. Con tu preciosa sangre, límpialos de todo pecado. Y aquellos que están enfermos, adoloridos, con diferentes tumores o males en sus cuerpos, pero que tienen y ponen su fe en ti, Señor Jesucristo, sánalos, tócalos, levántalos, Señor, dales una nueva vida, Padre, en el nombre de Jesús. Y tú recibes la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, mi hermano, mi amigo, mi hermana y mi amiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, a las 8 de la noche. Dios te guarde.